Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión, Cierres al sistema electrónico. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso Compañeras, de la palabra, diputada. compañeros. Sé que la Comisión de Asuntos Migratorios ha presentado diversas propuestas a este pleno y entre ellas aquello que tiene que ver con la salvaguarda de los derechos de la niñez. Es uno de los asuntos más importantes, de los que tienen mayor trascendencia y que México, siendo un país que se ha comprometido a respetar los derechos humanos, tiene que dar testimonio permanentemente de que en sus leyes y también en su actuación y en las políticas públicas se garantiza eso. Yo quiero reconocer que en la Comisión de Asuntos Migratorios, en su pluralidad, hemos coincidido diputadas y diputados, no solamente en la presentación de iniciativas completas, como una que todavía está, yo diría, en tránsito, sobre una ley general que proteja los derechos de la niñez, de los menores de 18 años, y al mismo tiempo hemos determinado hacer reformas a la ley de migración que garantice estos derechos. Quiero reconocer, decía, en ese sentido, la actuación plural, la coincidencia, y en el caso específico de este artículo 112, que lo hemos ido reformando y reforzando, un reconocimiento a la diputada Fernanda Schroeder, que ha hecho una aportación sustancial, hemos coincidido en esto, y se trata sobre todo de este fenómeno, de este hecho que todos conocemos, de niñas y niños migrantes. Se refiere además a un hecho también real. México es un país no solamente expulsor de migrantes, sino también es un país de tránsito, es un país de retorno de migrantes y es un país de tránsito con una migración interna. Este artículo 112, en la reforma que se propone en este proyecto, tiene como objetivo fundamentalmente garantizar que el procedimiento, es decir, el protocolo de actuación con los niños migrantes, ya sean extranjeros o mexicanos, garantice lo que México ya firmó. México ha firmado la Convención de los Derechos de la Infancia. Y en este sentido, en este artículo 12, se hacen algunas reformas para dejar de manera clara e indudable, negro sobre blanco, ese cuidado en el trato y en el procedimiento a los derechos de la niñez migrante. Y se señala entonces como obligación, con la palabra deberá, la obligación del Instituto Nacional de Migración de canalizar de manera inmediata a niños migrantes, ya sea mexicanos que han sido deportados, que llegan a nuestro país, o a niños migrantes extranjeros, se les deberá canalizar de manera inmediata al Sistema Nacional DIF, ya sea al DIF nacional o a los sistemas DIF de cada entidad de la República, incluyendo el Distrito Federal, de tal manera que la atención a los niños migrantes esté absolutamente garantizada. También se señala, puesto que hay un acuerdo, un convenio de los sistemas DIF en algunos casos con albergues privados, que estos niños podrán ser canalizados o a albergues del DIF o a albergues privados con los cuales tiene acuerdo el sistema DIF, de tal manera que sean albergues autorizados, que cuenten con la calidad, la probidad y sobre todo con la garantía de que respetarán integralmente los derechos de estos niños y niñas migrantes para garantizar su salvaguarda. Y se señala en el caso de niños, niñas migrantes no acompañados extranjeros, que se deberá dar aviso a los consulados del país respectivo. De tal manera, compañeras y compañeros, que estamos hablando de garantizar medidas, mecanismos para dar una salvaguarda eficaz a niñas, niños migrantes. Sabemos que los datos que se han dado el año pasado es de que nuestro país fue
caminado y finalmente cruzaron alrededor de 70,000 niños y niñas centroamericanos y llegaron a Estados Unidos. Y niños mexicanos que han sido deportados y que llegan sobre todo a la frontera de nuestro país con los Estados Unidos, se tienen registrados alrededor de 12,000. Es decir, niños, niñas mexicanas, niños, niños extranjeros, migrantes, garantizar sus derechos, su bienestar y sobre todo, como lo señala la Convención de los Derechos de la Infancia que México ha suscrito, su interés superior. Estoy segura de que se contará con el voto unánime de este pleno de la Cámara de Diputados para que esta reforma avance adicionalmente en el reconocimiento de esos derechos. Por su atención y por su voto, por supuesto, favorable. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.